pastor me encomendó de que siguiera tocando un poquito el tema de más o menos relacionado con lo que habíamos hablado el domingo pasado. Los que no estuvieron, hablamos sobre el hermano mayor. Voy a matizar un poquito. Me estuve resistiendo en la semana, la verdad, que quería tocar otro tema, porque uno piensa que quizás hay que hacer una continuidad en el tema desde tu perspectiva, por muy espiritual que te creas, por mucho que buscas a Dios, muchas veces lo queremos cambiar, pero todo el tiempo que yo intentaba empezar, porque normalmente empiezo montando un esqueleto y luego voy rellenando, eso es lo que hago yo para preparar las prédicas, no encontraba cabida, no arrancaba, y digo, Señor, entonces dime de qué quiere que hables, ¿no? Y el pastor me escribió, creo que el viernes o algo así, el viernes, ¿no, pastor? Para continuar con el tema, pero yo ya había avanzado algo, pero que tiene mucha relación con lo que ya habíamos tocado este domingo pasado sobre el hermano mayor. No quiero empezar sin antes orar y matizar un poquillo lo que había pasado con el hermano mayor. Sé que hay muchos que no estaban en la mañana del domingo pasado por motivos personales de descanso, y otros quizás estaban de vacación y han llegado, pero hoy les voy a dar un pequeño matiz nada más, no puedo volver a tocarlo el tema en completo, y nos vamos a centrar en lo que hoy quiere el Señor hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos permites, Señor, que podamos compartir tu palabra, Señor. Sabemos que tú lo conoces y lo sabes todo, Señor. Te pedimos que nos hables en esta mañana a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre eterno, que tú seas ministrándonos, Señor, hablándonos, Señor, aunque me duela, Padre, aunque muchas veces la rechace, Padre eterno, sé que cuando tú traes una palabra, la traes para restaurarnos, para edificarnos, para cambiar mi conducta o mi camino, Señor. Que en esta mañana tenga la sabiduría tuya para saber aceptarla y aplicarla a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado hablamos sobre el hermano mayor. Para sorpresa de todos nosotros, el hermano mayor no era el hermano que nosotros nos esperábamos, porque en su corazón había crecido raíces de amargura, a causa de que, creo que está esto, sí, eso, perdón, a causa de que el hermano menor pidió lo que le correspondía al padre. El hermano menor se quedó en casa y desde el punto de vista nuestro tenía una actitud correcta, parecía que todo estaba bien y que no tenía ningún problema en cuanto a su corazón, a su vida, que su lado emocional estaba saneado, pero cuando comenzamos a analizar la vida del hermano mayor, cuando llega el hermano menor, hace fiesta al padre, el hermano mayor de pronto se encuentra con algo que no esperaba, una fiesta a la cual él no quería entrar. Y ahí era la raíz en la cual nosotros nos pusimos a analizar por qué no quería entrar, porque había en su corazón un enojo, estaba celoso, estaba amargado, tenía resentimiento en su corazón, rechazó la oferta de su padre, tenía rencor, falta de respeto, le recriminó a su padre, se santificó delante de su padre, se justificó y fue hiriente. Todo eso había en el corazón del hijo mayor. No puedo volver a repetir todo aquello por causa del tiempo, pero sé que los hermanos muy amablemente lo saben colgar en YouTube, así que si alguno quiere escucharlo, está ahí, seguramente todos los mensajes que se transmiten aquí, no sé si se emitirán directamente también, pero sí son grabados y colgados en YouTube. Así que yo te animo, amado hermano, si tienes curiosidad, porque no puedo repetirlo todo, ni el pastor lo haría 2 mensajes en uno, pero te animo a que lo mires en YouTube. En esta mañana quiero hablar de algo que es muy importante para cada uno de nuestras vidas y que igual en esta mañana va a causar un poco de incomodidad a cada uno de nosotros. Como dijo el pastor al principio, yo digo, Señor, yo no hablo con el pastor, pero tú estás hablando a través de él para mí. Porque el pastor estaba hablando acerca del pecado, acerca de las
cosas que no nos gustan y que muchas veces nos gustaría que desde el púlpito nos hablaran de cosas más bonitas, ¿no? Que nos hablaran de... Y está en la palabra también, lo hay. Pero muchas veces es necesario que nuestras vidas sean analizadas desde el punto de vista de cómo el Señor trató la vida de otros en la palabra y que fueron necesarios para que esas vidas pudieran vivir conforme a la voluntad y al propósito de Dios. En esta mañana voy a empezar describiendo la historia, voy a empezar describiendo la narrativa de lo que vamos a hablar y vamos a ver si alguno de vosotros intenta acertar de qué voy a hablar en esta mañana, ¿vale? Dice, en esta mañana vamos a compartir de cómo un nieto de rey, hijo de un príncipe, acostumbrado a los lujos de la corona y que nunca le había faltado de nada, que con tan solo decirlo podía obtener todo lo que él deseaba, de pronto su vida da un giro inesperado. Su abuelo el rey y su padre el príncipe son asesinados. Su nodriza, al enterarse de la trágica noticia, se ve obligada a salir huyendo, porque los asesinos de su abuelo y de su padre, en su sed y ansia de poder, no querían dejar a nadie vivo, menos a un sucesor de la corona, como este pequeño niño o pequeño principito, porque era hijo de príncipe. Era un gran problema para estos que tenían sed de poder, estaban dispuestos a acabar con su vida. Por esta razón, la nodriza le tomó en sus brazos al niño de tan solo 5 años y tuvieron que salir a toda prisa, y en la huida se le cayó el niño de entre los brazos, al tropezar desafortunadamente con alguna rama. Al revisarlo al niño, se dio cuenta de algo grave, que algo grave le había ocurrido al niño. Sus pequeños y endebles piececitos, sus tobillos habían sido rotos. Y entonces quedó lisiado. El niño con 5 años quedó lisiado. En su huida llegaron a un lugar llamado Lodebar. Me gustaría que te quedes con esta palabra, Lodebar, que va a ser muy importante para cada uno de nosotros en esta mañana, que significa lugar de no palabra, lugar donde reinaba el silencio. El principito, acostumbrado a los lujos de la corona, a vivir en abundancia, a tenerlo todo, de pronto se ve en Lodebar, el lugar de no palabra, un lugar sin condición para vivir. Quiero que sepan que era Lodebar para que entiendan un poquito. Digna y humanamente. Era un lugar de miseria, de dolor, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Tantas cosas juntas ahí, hasta causa un poquito de miedo. Pero eso era Lodebar. Aquella tierra era tan severamente árida que era impensable que diera fruto. Tan terrible aquel lugar. Inhóspito, que servía de refugio simplemente a los marginados de la sociedad. En esta mañana os quiero hablar del pequeño principito Mefiboset. Quizás lo hemos leído muchas veces, quizás lo hemos escuchado como una historia, como una narrativa, quizás nos lo han contado nuestros padres o lo he escuchado en internet o muchas maneras de poder escuchar a Mefiboset. Pero vamos a ir a la palabra y vamos a permitir que ella nos hable. Yo simplemente di una descripción de lo que más o menos había pasado para hacer un poco más atractiva la situación que había pasado con este pequeño niño y de cómo había ido a parar a Lodebar, un lugar poco deseable para cada uno de nosotros y poco apetecible. Pero quiero que abra su Biblia en 2 Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1 al 11. Vamos a leer 11 versículos, no los vamos a desglosar todo porque la palabra misma ya describe por sí misma todo lo que le estaba pasando aquí o lo que estaba ocurriendo.
Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1 al versículo 11. Me gustaría que sigas con tu mirada porque no me gustaría que te quedes, ¿será cierto? ¿No es cierto? Lo que acaba de describir el hermano lo ha sacado de una invención propia o es de la palabra. ¿Vale? Por eso, Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y dijo David, estamos hablando de David, quien era conforme al corazón de Dios. Se ha hablado mucho sobre David y no voy a volver a tocar el tema de ese, pero siempre se ha hablado de que David tenía un corazón conforme a Dios, ¿no? Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Para nuestros amigos que nos visitan y que quizás no saben de lo que está hablando la palabra, Jonatán, príncipe, mejor amigo de David, íntimo amigo de David. ¿Vale? Yo quiero que entiendan porque no me gustaría pero no hallo el nexo, no hallo por qué describe así, ¿no? Jonatán era un amigo muy apreciado para David. Dice, en el versículo 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Del rey asesinado todavía quedaba un siervo y se llama Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Mira las palabras de David, no haga misericordia mía, misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Cuando dijo Jonatán, seguramente el corazón de David se estremeció. Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, seguramente no tardó ni dudó un segundo en preguntarle, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Es por eso que decía que nos quedáramos con la palabra Lodebar. Entonces envió el rey David y le dijo, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Por supuesto estaba ante el rey, e hizo reverencia y le dijo, y dijo David, Mefiboset. Y Mefiboset le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, que era su abuelo, el rey, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, quiero que se queden con este pasaje también, y él inclinándose dijo lo que Lodebar hizo en su corazón, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Totalmente destrozado. Mefiboset. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el príncipe lisiado, el ex príncipe lisiado, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos, 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. El trato que le estaba dando David a Mefiboset era
calidad de hijo suyo, no un conocido ni un amigo, dice como hijo del rey. Eran estos versículos que en esta mañana queríamos analizar y navegar un poquito y ver qué es lo que había pasado con Mefiboset. Pero sin antes quiero que vayan a 2 Samuel capítulo 4 y versículo 4. Estamos en el mismo segundo. Es para que simplemente leamos el versículo en el cual la nodriza accidentalmente derrama al niño y los tobillitos de él son rotos, no tenían ni la tecnología que tenemos hoy para llevarlo a un médico, estaban en huida de una guerra que iba a acabar sin misericordia con todo lo que tendría que ver con la corona, no querían que viviera ni uno. Y aquí vemos, y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Bueno, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Por eso quería leer este pequeño versículo que está desligado del que íbamos a compartir, simplemente para analizar que estaba en la palabra el accidente que tuvo la nodriza con Mefiboset, porque pueden decir, wow, se lo inventó el hermano, ¿de dónde lo ha sacado? Está en la palabra y quería que lo contaste, ¿cómo se dice, no? Lo pudieras analizar tú mismo, ¿vale? Ahora vamos a analizar la vida de Mefiboset. Con 5 años tuvo que salir huyendo inesperadamente y precipitadamente. Él no era consciente, por supuesto, de aquello que estaba ocurriendo, pero sí tuvo que salir de una manera muy trágica e inesperada. Tuvo que dejar todo aquello que no hubiéramos querido dejar ninguno de nosotros, estoy seguro. Yo menos que nadie. Estaba viviendo bien, no tenía problemas, no tenía preocupaciones, aunque a su corta edad, pero no tenía seguramente. No pensaba si le iban a dar leche o no. Tenía todo lo que él anhelaba y deseaba. El niño no solo perdió a su abuelo y su padre, sino también perdió el privilegio de caminar. Eso fue algo terrible que le pasó al niño. Mientras otros niños jugaban, él solo podía mirar. Yo quiero que más o menos tengan una imagen de Mefiboset y de pronto se ve privado, no solamente de poder caminar, sino de poder tener lo que él tenía. De pronto comía cada que le apetecía y de pronto ya no tiene nada, no comía nada. Y para el colmo de los colmos, la nodriza va y lo lleva a Lodebar, tierra de miseria, de oscuridad, de dolor, de tristeza, un lugar donde muy pocos de nosotros elegiríamos para estar seguramente, pero fue ahí donde fue a parar Mefiboset. Mientras otros niños jugaban, él solo podía mirar cómo otros lo hacían. Cuando Mefiboset creció, no solo quedó lisiado corporalmente, sino también espiritualmente, del alma y del corazón. Lodebar había hecho daño a su vida. ¿Cómo nos damos cuenta de que aquella situación en la que se encontraba y en la que había crecido desde sus 5 años, no dice la Biblia, si alguien lo sabe, a qué edad fue cuando se presentó delante del rey David? Yo no lo he encontrado, si alguien lo sabe me lo dice y se lo agradeceré. No sé cuánto tiempo, pero yo creo que tenía la suficiente edad como para ya tener una familia. Tendría 30, 25, más o menos. Voy a tantear porque ya era adulto cuando David lo mandó a llamar, porque ya tenía hasta un hijo, Mefiboset, ya estamos hablando de alguien maduro ya. Pero su corazón estaba totalmente destrozado de Mefiboset. En 2 Samuel 9:8, en el que nosotros habíamos leído, nos damos cuenta de cómo Lodebar había hecho tanto daño a su corazón. Lo vamos a leer y dice,
E inclinándose le dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es muy dura la respuesta que recibió el rey David de parte de Mefiboset. Ya había perdido toda ilusión, toda esperanza. Imagínense, el hombre no tenía sentido alguno, a pesar que David le había dicho que no lo iba a hacer daño, pero él estaba totalmente destrozado. No solamente había quedado frustrado de los pies, no podía caminar, sino que su corazón había sido dañado totalmente. Lodebar le había pasado factura, no solo estaba físicamente tullido, sino también espiritualmente. Estar en Lodebar le había acabado con todo su sueño. Imagínese al niño cómo lo habrían estado educando cuando fue niño. Tú serás rey, tu futuro es la corona, tú serás el señor de estas tierras. Porque eso es lo que pasa cuando alguien es sucesor de la corona, lo van desde pequeño, los van educando en ese sentido. No esperan que tenga 15 años desde pequeño, dice tú serás. Imagínense. Estar en Lodebar había acabado con todo su sueño, había perdido toda esperanza. Su vida ya no valía nada. Tanto así que se considera a sí mismo como un perro muerto. Es terrible lo que está pasando con Mefiboset. Ya no encontraba ninguna motivación, no encontraba ningún sentido para su vida. Es triste lo que estaba ocurriendo con este personaje de la Biblia, que nos va a ayudar mucho en esta mañana para reflexionar que muchas veces nosotros caemos en situaciones así a nivel espiritual, estoy hablando. No sé si alguno ha escuchado hablar de Nick Vujicic. ¿Ha escuchado alguno hablar de Nick Vujicic? ¿Tenemos alguna imagen de Nick Vujicic, por favor? No es muy difícil. Él es un motivador y conferenciante a nivel internacional, casado y tiene niños. Yo quiero que vean la imagen porque muchas veces una imagen nos ayuda mucho a entender, porque vamos a compararlo con Mefiboset. No sé si lo encontrarán. Poned donde está con la familia, por favor. Ahí, os lo voy a agradecer. Nick Vujicic nació ya de nacimiento sin los brazos y sin las piernitas. No tiene nada, ¿no? Pero él, cuando llegó a Cristo, porque estuvo a punto de suicidarse, todo aquello que para él era un impedimento y todo aquello que era una frustración, él lo invirtió de tal manera, por supuesto no con su fuerza, sino con la ayuda del Señor, que ahora anda dando conferencias a nivel mundial. No sé si alguno ha escuchado hablar de él, si no, está ahí, lo podéis ver, tiene su familia y sus hijos, porque la comparación muchas veces son dolorosas o muchas veces no nos gustan las comparaciones, pero muchas veces tenemos que hacerlas porque me interesa en este caso hablar y ver qué había pasado con Nick y con lo que estaba ocurriendo con Mefiboset, ¿no? Ya está, simplemente era para que sirva como un ejemplo. Lo que le pasó a Nick Vujicic es que los impedimentos físicos que llevaba, su Lodebar personal, decidió llevarlo a la cruz de Cristo. Aquello que a él en un tiempo estaba intentando quitarse la vida, no sé, yo escuché mucho de él, por eso os comparto un poquito de lo que había pasado con Nick, ¿no? Cuando intentó quitarse la vida, alguien llegó con una palabra de esperanza para su corazón. Y por eso es importante que estás en esta mañana, en este lugar. Yo a la verdad no conozco los corazones de nadie. No sé qué situación estás viviendo y estás pasando.
Yo he intentado cambiar la palabra, pero no he podido. Y digo, Señor, si tú tienes esta palabra para tu pueblo es porque hay necesidad de ella en nuestros corazones. En esta mañana quiero hacerte una serie de preguntas. No vamos a profundizar porque muchas veces pensamos que vamos a comernos 20 versículos y no nos acordamos de ni uno. Vamos a ser un poco más directo. Dice, en esta mañana quiero hacerte una serie de preguntas que quizás te puedan ayudar a reflexionar o quizás a alguno le cause incomodidad. Pero es necesario que enfrentemos nuestra realidad en el presente. Muchos vivimos del recuerdo del pasado, que pasamos grandes avivamientos. ¿Quién pasó en algún avivamiento? Yo pasé avivamientos muy grandes, la verdad os lo digo. Cuando me inicié en los caminos del Señor, con 16 años, más o menos, no había pastor que me parara. Me encanta orar. Yo sé que no tengo, ahora por el trabajo me veo libertado, y no voy a echar la culpa a ellos, pero me veo privado un poco de venir a las vigilias como la del viernes. Me encanta orar. El pastor tenía que echarnos de la iglesia prácticamente. Mañana también hay culto. Y el Espíritu Santo descendía de una manera extraordinaria. Los que no creen en la oración, os animo que busquen a Dios en oración. Esta mañana compartía nuestra hermana, por eso yo digo, Señor, tú estás hablando en esta mañana. Que mientras Jesús oraba, su rostro cambiaba y sus vestiduras se hacían resplandecientes. Por eso en esta mañana quiero animarte y sé que si estás en este lugar es porque el Señor te va a librar de ese lodevar particular que tenemos cada uno de nosotros y que muchas veces nos da miedo y temor enfrentarlos. Preferimos hacerlo muchas veces en una situación privada o casi que nadie se entere, pero ¿sabes qué pasa? Que el Señor lo sabe. Eso es mi realidad y la tuya. El Señor sabe lo que tú tienes ahí en lo más secreto de tu corazón y que no quieres que nadie sepa, pero que no te está permitiendo crecer espiritualmente. Solamente eres un cristiano nominal, domingo tras domingo, domingo tras domingo, 2010, 2012, 2020, 2019. En esta mañana te pregunto, ¿deseas levantarte en el nombre de Jesús y dejar de ser un tullido espiritual? A nadie nos gusta que nos pregunten eso, ¿no? A nadie, a mí menos. Pero si me autoanalizo y digo, Señor, estoy yendo 15 años en la iglesia y ya tengo hasta mi nombre en el banco. Sí. Nosotros estuvimos asistiendo 14 años a una iglesia aquí en Barcelona. Y los hermanos cuando a veces nos llaman, dicen, sus bancos todavía siguen ahí, nadie se sienta. Muchas veces dejamos, ¿no?, una huella ahí. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo de que simplemente nos sentamos en ese lugar y más nada ocurre en nuestras vidas. La siguiente pregunta es, ¿crees que el Señor nos ha mandado o llamado para eso? Si analizamos Marcos 16:15, ¿qué dice? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio a toda criatura. No está mandando a los pastores o solo a los líderes, o solamente a la membresía de la iglesia o a quienes forman la médula central de la iglesia, sino es una orden general. No lo tenía apuntado este versículo, pero no sé por qué el Señor me lo ha puesto en mi corazón. Hay una orden, id y predicad el evangelio a toda criatura. En esta mañana te pregunto otra, y esto es mucho más doloroso que la anterior pregunta, porque casi prácticamente he nacido en la familia de la fe. Desde muy pequeño, aunque no había aceptado a Cristo, iba a horas felices, y iba haciendo cosillas, escuchaba historias de David, Sansón, Goliat. Pero
Esto me tocó mucho a mi corazón cuando elaboraba la pregunta, la hice yo mismo, porque he visto cómo muchos han sido destruidos de esta manera. ¿Alguien terminó con tus sueños de ser un gran instrumento en las manos de Dios y no has podido superarlo? Y vives un Lodebar. ¿Has sentido alguna vez que alguna situación en la iglesia, porque lo que el pastor ha dicho, que Dios no está hablando afuera, está hablando a la iglesia, has sentido que ha sido como un freno seco en tu crecimiento espiritual y nunca más te has podido levantar? Yo he escuchado mucho de eso y he escuchado decir, podría haber sido un gran líder, pero no sé qué ha pasado. Muchas veces hay cosas que están guardadas en el corazón, en lo más profundo, que no nos impiden exteriorizarlas, quitarlas para poder romper esas cadenas y ser libre y poder ser un instrumento para la gloria de nuestro Señor. ¿Una mala experiencia te ha dejado tullido para siempre? No, yo ya no quiero saber más. Yo ya no quiero saber más. Voy a hablar de un sobrino de Marta. Él no asiste a esta iglesia y por eso puedo hablarlo con toda confianza. No sé cuántos años tendría Dani, 19, 20, cuando él llegó a los pies del Señor. Un chico que iba creciendo de manera extraordinaria. Hasta un momento sentí celo porque oraba mucho más que nadie. Cualquiera de nosotros se levantaba a 4 de la mañana y se ponía a orar. Hasta que un momento tuvo una experiencia mala y aquel chico nunca más oró. Y es más, ahora mismo se encuentra alejado de los caminos del Señor. Por eso quiero tocar en esta mañana tu corazón en esa área, quizás ese Lodebar que en algún momento tuviste una experiencia tan amarga, tan fría, que no te ha permitido crecer ni madurar espiritualmente, pero que en esta mañana el Señor te puede hacer libre. El Señor te puede liberar y sacar de aquella situación y hacer que tú seas un instrumento en sus manos. Salmo 103 dice la palabra del Señor para cada uno de nosotros. El Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, del hoyo, del Lodebar, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué grande eres, Señor. El Señor no quiere que tú sigas frustrado en esa situación, en ese pasado, que no sigas ahí perdido en ese lugar sin visión, sin sueño, sin deseo de servir al Señor. Se acabaron porque una experiencia mala ya no me permite madurar más en el Señor. Hay una pregunta que voy a hacer, pero una de las que yo he escuchado mucho más en la iglesia, creo que es la más sonada que he escuchado yo, dice, no me involucro en la iglesia porque aún tengo algunos asuntos que solucionar. Es la que la he escuchado muchas más veces, pero muchas. Y he preguntado a hermanos, ¿por qué no te involucras más? Tengo asuntos que solucionar. ¿Es esa tu invalidez espiritual que tantos años te impide salir de tu Lodebar particular? Has formado como un escudo y dices, no, todavía tengo asuntos que solucionar, pero pasa 1 año, pasa 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años y no has conseguido. Y esta que es un poco mucho más íntima, pero mucho más, dice, ¿qué hábitos de vista? Somos rápidos de vista, ¿no? Y pensamientos nos perturban por años
y no nos dejan madurar y crecer en santidad. Oh, dentro de la iglesia no podemos tocar temas así. Yo me he encontrado con hermanos que me han pedido que ore por vista, por pensamiento, porque dicen, cuando salgo, hermano, mi vista se pierde. Y sabemos de qué estamos hablando, no quiero ser tan descriptivo al 100%, somos adultos. Y mis pensamientos me llevan a lugares donde yo no quiero ir. Quizás que cuando estamos en la coinonía de la congregación, adorando al Señor, quizás aquellos no están y sientes que has sido liberado quizás momentáneamente, pero cuando vuelves otra vez y sales de la congregación, otra vez le damos rienda suelta a nuestra imaginación y otra vez caemos en esa situación. ¿Crees que ignorando se va el hábito? ¿Crees que ignorando ya no está? Si esa es la solución, te estará esperando en la intimidad de tu habitación. En esta mañana el mensaje es que dejemos de ser más un cristiano nominal y salir de esa invalidez espiritual. Por tantos años nos ha impedido que maduremos y crezcamos espiritualmente. Es tiempo, hermano, de que comencemos a tomar en serio las cosas de Dios. Es tiempo que empecemos a tomar las cosas en serio. Quiero decirte una cosa, que se acabe en tu vida y en la mía de jugar a ser el cristiano, porque a nada nos conduce, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Solo te estás engañando tú y solo me estoy engañando yo cuando finjo ser lo que no está pasando en mi vida. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, no solamente algunos. No hay uno que pueda decir que no. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Querido amigo, hay un mensaje de esperanza en esta mañana para cada uno de nosotros. Yo no soy más ni mejor que tú. Yo también necesito de ese mismo Señor que tú necesitas en esta mañana. Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52. Vamos a ver algo que nos va a hacer meditar. Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52. Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés. ¿Por qué le puso Manasés? Porque dijo, Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Y en el 52 pone a su segundo hijo el nombre de Efraín y dijo que Dios me hizo fructificar. Es importante este texto porque José entendió que hay heridas que solo Dios puede sanar. Por eso David dijo que hay misericordia de parte de Dios para que yo haga con Mefiboset. Hay alguien que haga yo misericordia de Dios. No se atribuyó poder alguno, era el rey. No se atribuyó que él podía, con lo que él ya había poseído, darle lo que él quería. Dice, con la misericordia de Dios. Que en esta mañana, amado hermano, amado amigo, si estás en este lugar es porque el Señor tenía una palabra para ti y Él quiere que salgas de ese estado de frustración. No quieres que sigas luchando con tus propias fuerzas. Mis propias fuerzas siempre me han llevado a intentarlo y no conseguirlo. Y así llevo durante años luchando. Pero en esta mañana el Señor te dice que está en este lugar. Y Él quiere que tú
venzas en el nombre del Señor, reconociendo y humillándonos delante de Él, y su gracia y su perdón serán sobre nuestras vidas. Amén. Salmo 51, versículo 10, el último versículo, no voy a leer más. El salmista David, el hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, dice: crea en mí, que eso sea nuestra oración en esta mañana. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hablábamos de vestiduras limpias. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Es esa tu oración en esta mañana? ¿Es esa tu oración en esta mañana? Si es esa, yo te animo en el nombre del Señor que tú tomes una decisión de valiente en esta mañana y digas: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Es posible? Sí, es posible. No con mis fuerzas ni con tus fuerzas, sino con mi ejército, dice el Señor, con tu espíritu. En esta mañana yo te animo a que juntos venzamos y des un paso de valiente mientras escuchamos una alabanza. Quiero que te pongas de pies. Hay una canción que pedí a los hermanos del sonido. Se va a escuchar y se va a ver quizás alguna imagen. Yo no quiero que lo mires, quiero que tú medites y ores. Estamos dispuestos a orar. Aquí está nuestro pastor, está nuestra pastora, está mi persona. Queremos orar para ti, contigo, en esta mañana. Quiero que te pongas de pies, amado hermano. Si no me has escuchado, sí, quiero que te pongas de pies. Y mientras escuchamos eso, quiero que medites. No, si puedes cerrar tu ojo sería muy bueno. Cuando diga ya, todavía no, ¿vale? Quiero que medites qué situaciones a nivel personal me están impidiendo crecer espiritualmente y que siempre estoy dando vuelta y vuelta y vuelta en lo mismo y no puedo salir de ese lodebar particular. Muchas veces me siento y me identifico como no cristiano porque me avergüenzo de ello, porque mis actitudes son casi o iguales o similares o peores a las de un no cristiano. En esta mañana te animo, antes de orar, vamos a escuchar esta alabanza, pero quiero que medites en ella y luego vamos a orar por ti y contigo. Amén.